Hola, es un gusto volver a compartir con ustedes. Mi nombre es Víctor Manuel García, integrante de la firma ADCU Contadores Públicos y Abogados Corporativos. En esta ocasión vamos a hablar de la industria de la construcción. Quédese con nosotros, va a recibir información de utilidad, de interés y sobre todo va a conocer muchos aspectos importantes respecto a esta industria, a esta área de la construcción. Ok, vamos a dar comienzo. Inmobiliarias y constructoras. Vamos a tocar la planeación fiscal, el pago de impuestos y la defensa fiscal. ¿Ok? 3 puntos esenciales que no debemos olvidar en nuestras empresas constructoras. Déjenme decirles que esta firma se ha especializado en más de 20 años en el tratamiento contable, fiscal y legal de las empresas inmobiliarias y constructoras. ¿Ok? Vamos a dar inicio porque pues es un poquito largo el tema, pero es muy interesante, no se nos vaya a ir. Bien, para iniciar, esta firma se ha especializado en la planeación fiscal, en la contabilidad electrónica, la defensa fiscal, el litigio, el derecho corporativo y la asesoría y capacitación en el ámbito de la industria de la construcción. La industria de la construcción aporta en promedio el 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, es una de las industrias donde más irregularidades fiscales existen. ¿Ok? Antes de iniciar, déjenme decirles la problemática que enfrentan. Esta problemática fue detectada por las autoridades hacendarias. ¿Ok? Es uno de los sectores más vigilados por las autoridades, las cuales presentan complejidad en el control administrativo, fiscal y jurídico. ¿Ok? Otro punto es que regularmente incumplen con las normas aplicables, utilizando deducciones fiscales indebidas. Esto les ocasiona el recurrir a manejos agresivos y peligrosos. ¿Ok? Los cuales van a llevar en su conjunto, van a llevarle a una afectación del patrimonio. Esta afectación puede ser de manera positiva. ¿Cómo sería una afectación al patrimonio de manera positiva? Incrementando tal vez sus utilidades, disminuyendo impuestos, o de una manera negativa, la cual se puede simular, ocasionando pérdidas para desviar las utilidades a cuentas independientes de los accionistas, de los socios. Depende del control irregular administrativo, fiscal y jurídico que se esté utilizando. Esta problemática es la que determinaron las autoridades fiscales. ¿Ok? ¿Qué es? Por generalmente esto se llega a través de una planeación fiscal agresiva que utiliza la industria de la construcción. ¿Qué es esto? ¿Qué es una planeación fiscal agresiva? Bien, esto es disminuir el pago de impuestos mediante la aplicación de leyes, pero de manera incorrecta. Es decir, vamos a cumplir con la ley, pero interpretándola a mi manera, ¿ok? Algo así como... ¿qué película era? La ley de Herodes, creo que es, ¿no? Donde este señor hace sus propias modificaciones a la Constitución, bastante interesante y muy realista. Ok, continuemos. Entonces, recapitulando, ¿por qué le tomó especial interés la autoridad tributaria a la industria de la construcción? Precisamente porque utiliza una planeación fiscal agresiva.
¿ok? Principalmente con el objetivo de omitir impuestos, de evadir el pago de impuestos, ¿ok? El SAT, en la motivación que utilizó para fortalecer la fiscalización, determinó que la construcción es una actividad vulnerable, en donde recurren constantemente a operaciones simuladas, así como todavía siguen aplicando la tercerización de pago de nóminas. La tercerización de pago de nóminas, que recuerden, ya va para 2 años que está prohibido el outsourcing. Este fue sustituido por lo que viene siendo los servicios especializados y la obra especializada, ¿ok? Sin embargo, todavía se sigue recurriendo a lo que viene siendo simular contratos, contratos de servicios especializados y de obra especializada para seguir utilizando personal no correspondiente a la empresa, ¿ok? Ese es uno de los puntos que ha detectado la autoridad. Así también el retiro de utilidades, ¿ok? Que obviamente utilizan métodos peligrosos para el retiro de las utilidades. También checaron que el financiamiento y la capitalización de las empresas constructoras no cumple con los requisitos de ley. Pero la más importante que ha determinado es la compra de facturas, ¿ok? Todo esto aplicado mediante inteligencia artificial. Bien, dada esta situación, es importante que su empresa constructora tenga una correcta planeación fiscal. Ahora, ¿qué es una correcta planeación fiscal? Una correcta planeación fiscal es aplicar correctamente las opciones y facilidades que otorga la ley, ¿ok? Sea persona moral su empresa o sea persona física, existen opciones, facilidades que otorga la normatividad tributaria para que realice su pago de impuestos, para cumplir con el pago de impuestos, para cumplir con sus declaraciones informativas, para obtener beneficios para los cuales ha constituido su empresa. ¿Ok? Esto es una correcta planeación fiscal. ¿Qué aspectos, qué áreas incluye una planeación fiscal? Bueno, estar firme al momento de hacer el análisis correcto para su planeación fiscal, tenemos que iniciar por la constitución de la empresa y el objeto social, ¿ok? Es el punto de partida, analizar la constitución, el acta constitutiva y el objeto social. A través de ello se tienen que determinar los derechos y obligaciones, ya sea como persona física o como persona moral. Como persona moral si es una sociedad anónima, si es una sociedad, y como persona física, pues obviamente si está ejerciendo como persona jurídica independiente, ¿ok? Perdón, como persona física. Entonces, en base al objeto social y a la constitución de su empresa, o en su caso si es persona física, vamos a determinar lo que viene siendo el régimen fiscal más adecuado para el desempeño de sus operaciones, ¿ok? El cual nos va a determinar el pago de impuestos, y entonces vamos a checar qué facilidades existen para poder realizar ese pago de impuestos. En el caso de sociedades, pues llegar al reparto de utilidades, ¿ok? Otro punto importante que analizamos es cómo se elabora la contabilidad. Recuerde que uno de los requisitos que implementó la autoridad es para las empresas constructoras que todas las obras se tienen que reflejar como centro, en la contabilidad se tienen que reflejar como centro de gastos, ¿ok? Entonces, tenemos que verificar que todos los puntos sean correctos.
Así también vamos a analizar lo que viene siendo las nóminas, que es el principal problema de la industria de la construcción. Al hablar de nóminas estamos hablando del IMSS, del propio SAT, del SUA, que son plataformas que hay que manejar, SUA, ITSE, SIPARE, pero directamente al hablar de nóminas estamos hablando de IMSS, CIROC, el propio REPSE, las declaraciones informativas cuatrimestrales que son ICSOE, SISU, que han traído mucha complejidad al manejo de la administración, al manejo del control administrativo y fiscal de la empresa. ¿Ok? Así también tenemos que ver el cumplimiento, que se cumpla la aplicación de las normas de información financiera. Como ven, son varios puntos, ¿ok? Al determinar esta situación, al determinar estos puntos, tenemos que checar de manera permanente que la supervisión de los procesos contables y fiscales se aplique correctamente y obviamente, como lo mencioné, de manera permanente, ¿ok? Tenemos que estar revisando que se cumpla con la requisición legal y fiscal para no estar fuera de la ley, ¿ok? Esto se logra a través del establecimiento, la supervisión y cumplimiento se logra a través del establecimiento de políticas en los procedimientos que utilice su empresa, ¿ok? Dentro de la planeación fiscal incluye la atención a auditorías internas y externas. Hemos tenido bastantes casos con clientes temporales y también clientes, clientes que solamente nos requieren para una defensa fiscal, muy interesantes que los vamos a ir comentando. Entonces, una planeación fiscal consta de analizar, estudiar y determinar los aspectos de los derechos y obligaciones contenidos en la constitución de su empresa, en el objeto social, determinar el régimen fiscal, cómo va a ser el pago de impuestos, cómo o qué facilidades podemos aplicar en el pago de impuestos, en el manejo fiscal de su empresa, ¿ok? ¿Cómo se debe de realizar la contabilidad electrónica? En el manejo de las nóminas les voy a hacer unos comentarios que créanme bastantes perturbadores, yo creo, ¿ok? Entonces, el hablar de nóminas incluye revisar lo que viene siendo el CIROC, el REPSE, el ICSOE, el SISUB, ¿ok? Déjenme comentarles. Aproximadamente unos días acabamos de salir acabamos de terminar ese proceso. Tuvimos un cliente en donde nos pedía o nos consultaba si ellos eran afectos a la presentación del CIROC. Analizando la constitución de su empresa, pero principalmente sus nóminas, checamos que todas las obras o trabajos que realizan como subcontratistas, porque esta empresa es una empresa que se dedica al aire acondicionado, y todos sus trabajos los realiza con la plantilla permanente. Todos sus trabajos, que son en promedio de 20 a 25, están contratados de manera permanente y los realiza. Entonces nosotros, de acuerdo a la ley, de acuerdo al reglamento del Seguro Social para los trabajadores de la construcción, le dijimos que no está obligada a registrarse en el CIROC, no está obligada a presentarse en el CIROC. ¿Por qué? Porque el artículo número 1 nos dice que el CIROC es aplicable para los trabajadores por obra o por tiempo determinado, y todos sus trabajadores están contratados de manera permanente.
entonces no es aplicable, es una cuestión bien importante. Sin embargo, hay empresas hay varias empresas que realizan fases de obra, subcontratistas, que estando en esta condición, sí optan por presentar el CIROC, ya sea para seguridad de su administración o en su caso porque cuando realizan un contrato para realizar una fase de obra, pues les aparece el requisito, ¿ok? Que obviamente pues si se cumple con toda la normatividad no vamos a tener ningún tipo de problema, ¿ok? Demos seguimiento. Bueno, a través de las irregularidades que determinó el SAT. De las irregularidades que determinó el SAT y del fortalecimiento a la vigilancia en la industria de la construcción, en 2022 determinó el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, el cual es la cláusula antiabuso, ¿ok? De esa cláusula se desprende lo que viene siendo la razón de negocios y la materialidad de las operaciones, lo cual está de moda ahorita y precisamente a partir de 2024 ya empezaron las revisiones de la razón de negocios y la materialidad de las operaciones, ¿ok? ¿Qué es la razón de negocios? Bien, vamos a explicarlo de una manera sencilla, porque aquí se trata de entender de una manera simple y práctica lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Ok? Bien, la materialidad de negocios y la razón de negocios y la materialidad de operaciones se determinó en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación para vigilar más profundamente el cumplimiento de las obligaciones de una de las áreas más importantes de nuestro país, que es la industria de la construcción, ¿ok? Entonces, la razón de negocios es una cláusula, es un cuestionario, es un test reforzado en el artículo 5A del Código Fiscal que nos dice que los actos jurídicos deben de contener una explicación lógica de la operación que realizaste. ¿Ok? ¿En qué consiste de manera más sencilla? La razón de negocios se analiza de la siguiente manera. ¿Ok? La razón de negocios se analiza. Cuando realizas una operación, tú esperas un efecto económico. ¿Ok? Ese efecto económico puede tener dos trascendencias. El primero, realizas la operación, esperas el efecto económico y te va a dar como resultado una utilidad. Por ende, tienes que pagar el impuesto. Esa es una razón de negocios correcta. La segunda y la más usada, la razón de negocios. A través de la razón de negocios, el SAT determina que realizas una operación esperando un efecto económico, el cual es la reducción del pago de impuestos, o en su caso la omisión del pago de impuestos, lo cual te va a traer como consecuencia una sanción, un delito, ¿ok? Para eso es la razón de negocios, implementada desde la reforma del 2022, ¿ok? Entonces, cuando el SAT revisa tu razón de negocio, posteriormente se va a ir a la materialidad de las operaciones. Que la materialidad de las operaciones no es más que demostrar que la operación se realizó, ¿ok? Bien, ¿cómo podemos demostrar que la operación se realizó? Legalmente, los instrumentos más utilizados son la factura, el CFDI, los contratos, los comprobantes de pago, las bitácoras de obra, las nóminas, algo que nos ha ayudado mucho
a nosotros, créanme, es el registro de entradas y salidas de los trabajadores en las obras, ¿ok? No lo olviden. Bien, establecidos estos actos, y una vez aclarado para qué es la planeación fiscal, vamos a pasar a lo que viene siendo el pago de impuestos, ¿ok? Sin embargo, vamos a iniciar primero por el hecho generador del pago de impuestos, ¿ok? Para pagar impuestos primero debemos de tener un ingreso acumulable, ¿ok? La ley del impuesto sobre la renta nos dice, para la industria de la construcción, tenemos tres opciones de acumulación de los ingresos, ¿ok? La regla general, determinada en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, nos da tres opciones para acumular los ingresos. La primera, cuando se expide el CFDI. La segunda, cuando se entrega el bien o el servicio. Y la tercera, cuando se cobra total o parcialmente el bien o servicio, ¿ok? Cuando suceda cualquiera de esas tres situaciones, tenemos que acumular ingresos y es el hecho generador para pagar impuestos, ¿ok? Esa es la regla general. La segunda opción para acumular ingresos es la estimación en contratos de obra, ingresos por estimación de contratos de obra, que viene en el artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, penúltimo párrafo, ¿ok? ¿En qué consiste? Consiste en estimar los ingresos, o más bien, se realiza una estimación de los ingresos del contrato de obra a una fecha determinada y debe de ser autorizada, ¿ok? El requisito es que esas estimaciones se cobren dentro de los 3 meses próximos, ¿ok? Una vez autorizadas, aunque realmente no hayamos cobrado, una vez autorizadas esas estimaciones, son los ingresos que vamos a considerar o que vamos a acumular para realizar el pago de impuestos, ¿ok? Una siguiente opción, una facilidad que nos da la resolución miscelánea, es la regla 3.2.4, que nos dice, si tú expides una factura por el costo total de la obra, sin embargo, todavía no has entregado o no has terminado la obra o el servicio, solamente bajo una estimación me vas a declarar en pago provisional o me vas a acumular en pago provisional la estimación que corresponde a la obra desarrollada. Se los estoy diciendo de una manera muy sencilla, muy simple para no revolvernos, ¿ok? Es decir, si tienes una obra de 1,000,000 de pesos y te pagaron 1,000,000 de pesos y la vas a entregar hasta dentro de 3 meses futuros, y tú en este momento estimas que has efectuado el 30% de la obra, entonces vas a realizar una estimación y solamente vas a acumular el 30% correspondiente a dicha obra, ¿ok? Esa es una facilidad que nos da, ¿ok? También la regla 3.2.24 es una facilidad de la resolución miscelánea en donde nos dice que solamente podemos acumular los anticipos, ¿ok? Que ese es otro punto interesante. También déjenme decirles que el artículo 30 de la ley del impuesto sobre la renta nos dice la estimación de las deducciones autorizadas, ¿ok? Más claramente nos explica el procedimiento para aplicar deducciones mediante estimaciones, ¿ok? Bien,
Una vez que ya aclaramos los momentos de acumulación de los ingresos, vamos a ver la forma del pago de impuestos. Si a través del desarrollo de esta plática ustedes tienen dudas, por favor, con mucho gusto, estamos para servirles, estamos para apoyarles. Nuestro trabajo es darle resultados mediante una asesoría eficiente y de calidad, ¿ok? Bien, vamos a continuar. El pago de impuestos. Una vez que ya explicamos el momento en que se acumulan los impuestos, déjenme pasar la escena para acá. Ok. Bien, una vez que ya explicamos el pago de impuestos, el momento de acumulación de los ingresos, vamos a ver cómo pagan impuestos la industria de la construcción. Ok. Tenemos 3 opciones. Por ahí dicen, yo he escuchado que son 4 opciones. La cuarta no la puse, pero la vamos a explicar, ¿ok? O vamos a explicar el por qué no aparece, ¿ok? Pago de impuestos. La primera opción que tenemos es pagar impuestos a través de un fideicomiso, ¿ok? De un fideicomiso empresarial. El fideicomiso es un contrato, ¿ok? Es un contrato que se realiza en el sector inmobiliario para realizar una obra o un servicio relacionado con una obra, con una construcción. ¿Ok? El fideicomiso consta de 3 partes, que es el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. Fideicomitente es quien aporta los bienes o los recursos. Fideicomisario es quien va a recibir el beneficio. Y el fiduciario es quien va a administrar el contrato de fideicomiso. En México, solamente las instituciones de crédito autorizadas son las que pueden fungir como fiduciario. ¿Cómo se va a pagar el impuesto? Ok. La obligación la tiene el fiduciario. El fiduciario es el que va a determinar los pagos provisionales y va a determinar el resultado fiscal. Con esta acción, el fideicomisario va a entender que está cumpliendo su función de pagar impuestos. El fiduciario es quien lo hace, pero el fideicomisario es quien va a entender que ya cumplió con su obligación de pagar o realizar pagos provisionales, ¿ok? Sin embargo, en la declaración anual, el fideicomisario va a sumar a sus demás ingresos los que obtuvo por el contrato de fideicomiso y también tiene el derecho de acreditar los pagos provisionales efectuados por el fiduciario en proporción de su aportación en el fideicomiso correspondiente. Un poquito revuelto, pero traté de explicarlo lo más simple. Así funciona el fideicomiso empresarial. La acumulación de CFDI es bajo el esquema de la regla general, ¿ok? Para personas morales se aplica el coeficiente de utilidad, ¿ok? En pagos provisionales, independientemente si los ingresos son cobrados o no, se va a determinar por el total o por la suma total de la facturación, ¿ok? Y la siguiente forma es bajo la acumulación de estimaciones, ¿ok? Si nosotros hacemos una práctica, futuramente la vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta de los beneficios que se obtiene uno de otro. Ok, por ahí dicen que vamos a ahorrar impuestos. Ok, yo simplemente, de manera muy personal, yo difiero con ese concepto. No nos ahorramos impuestos. Simplemente usamos la planeación fiscal para maximizar el beneficio que podemos obtener a nuestro patrimonio, ¿ok? Entonces, mediante una planeación fiscal,
vamos a checar los esquemas que existen para el pago de impuestos y determinar, según su constitución o si es persona física, en cuál encuadra, ¿ok? ¿Cuál es el que mejor nos conviene? Recuerden que una planeación fiscal, lo más correcto es desde antes, desde que se inicie la empresa. Ese es el momento más adecuado, no hay otro momento, ¿ok? Desafortunadamente, pues muchas veces no recurrimos a la asesoría correspondiente y pues hay que estar arreglando. Recuerden que siempre es más caro reparar que hacer las cosas bien, ¿ok? Bien, entonces el pago de impuestos vamos a tomarlo, lo podemos hacer como fideicomiso. Lo podemos hacer mediante acumulación de CFDI y el siguiente punto, la acumulación de estimaciones, que es la opción que nos da el artículo 17, penúltimo párrafo. Solamente considerar como base gravable las estimaciones autorizadas con el requisito que se cobren dentro de los 3 meses posteriores a la autorización de la estimación. ¿Ok? Por ahí dicen que existía, digo yo que existía una cuarta, que es el flujo de efectivo. Déjenme decirles que en la reforma de 2023, en la reforma del 2023 desapareció el flujo de efectivo, perdón, no recuerdo, 2023, 2024, se los voy a aclarar, son tantas cosas que traigo en la cabeza. Ok, el hecho es que el capítulo 7 del título 7, capítulo 8, que era el flujo de efectivo, la opción del flujo de efectivo fue derogada y en 2024 ya no se puede aplicar. ¿Okay? ¿Cuál era el flujo de efectivo? Simplemente para personas físicas y morales, pues el total de tus ingresos efectivamente cobrados menos tus deducciones efectivamente realizadas, obtenías tu base para determinar tu pago de impuestos. Esta opción fue derogada, ¿ok? El flujo de efectivo. Ando un poquito confundido. Fue en 2023. Fue en 2023 cuando se derogó, ¿ok? Por ahí si saben algo que yo no sepa, les voy a agradecer mucho que me escriban, porque aquí todos los días vamos aprendiendo, ¿ok? Bien, continuemos. Repito, si tienen dudas, por favor, un mensajito por WhatsApp, al correo, estamos para servirles, por supuesto, estamos para apoyarles en todas sus dudas. ¿Ok? El momento de acumulación de ingresos. Recuerden que estamos hablando de una manera generalizada. El pago de impuestos, no quiero omitir esta situación, el pago de impuestos para personas morales interviene mucho el régimen fiscal, ¿ok? Porque cada régimen fiscal es diferente, ¿ok? Ejemplo, si pagamos mediante el régimen general, pues va a ser a través del coeficiente de utilidad. Sin embargo, si es una empresa de nueva creación, los socios no tienen injerencia en otra sociedad y se estima que van a obtener menos de 35 millones, podemos pagar impuestos mediante el régimen de incorporación fiscal, que para efectos del ISR pues es un régimen bastante cómodo, ¿ok? Esa es una opción más, y estamos hablando del régimen, ¿ok? Para personas físicas que se van a dedicar a la construcción o a la remodelación, si estiman que sus ingresos van a ser menores a 3.5 millones de pesos en el año, pues obviamente pueden obtener esta facilidad, este régimen que, pues sí, definitivamente es muy benéfico para efectos del ISR, ¿ok? Para efectos del IVA, en ninguna de las modalidades cambia, simplemente es el IVA cobrado menos el IVA pagado, la diferencia la enteras ante Hacienda, y obviamente la pagas, ¿ok? Bien, entonces, como pueden observar, todo está relacionado en su conjunto.
Y para que su empresa funcione bien, debemos de llevar estricto control en la planeación fiscal, que se desprende, o más bien que se aplica, que funge sobre la administración, sobre la contabilidad y sobre el departamento jurídico. Es importante que ustedes consideren que la esencia de una buena asesoría fiscal es el contador, es la contaduría. Algo bien interesante. La mano de la mano derecha del contador es el abogado. Hablando en materia fiscal, es el abogado. Igualmente, hablando en materia fiscal, la mano derecha del abogado es el contador. ¿Ok? Entonces, pues como dicen por ahí, estamos amarrados. Si nosotros realizamos una buena proyección, créame que va a obtener el máximo beneficio. ¿Ok? Bien. Una vez que hemos tocado el tema de la planeación fiscal y el pago de impuestos, yo sé que tienen muchas dudas y precisamente esta plática es informativa para que ustedes sepan que cuentan con nosotros y deseamos serles útiles, ¿ok? Útiles, escucho como a la cuestión de la primaria. Deseamos, nuestro objetivo, o vamos a hablar como abogados, nuestro objeto social es serle útil. Se escuchó mejor, ¿verdad? Bien, vamos a pasar a la defensa fiscal y administrativa. La defensa fiscal se basa en el estudio principalmente de la constitución de la empresa, en donde vamos a determinar qué derechos y obligaciones tiene como persona física, como persona moral, y obviamente las que estén constituidas como persona física, pues las personas físicas. El objeto social. ¿Por qué es importante el objeto social? Porque en 2022, en la reforma de 2022, derogaron el outsourcing y establecieron lo que viene siendo el REPSE, ¿ok? Establecieron los servicios especializados y la hora especializada. Pues bien, para que se pueda considerar como servicio u obra especializada, uno de los requisitos es que la actividad que tú vas a realizar, o la actividad más bien, la actividad que contrates, no aparezca en el objeto social del beneficiario de tu trabajo, ¿ok? Entonces, antes estaba acostumbrado a que en el objeto social se ponían las 10,000 actividades y podíamos construir, remodelar, mejorar, dar servicios de capacitación, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, podíamos dar clases, podíamos constituir escuelas de construcción, de ingenieros. Bueno, hasta funerarias había. Yo encontré algunas actas constitutivas donde hasta se ha de escuchar muy exagerado, pero sí hubo dos, no sé si eran actas constitutivas realizadas por estudiantes o no sé, con todo respeto para los estudiantes, o era una broma, pero en dos ocasiones vi que hasta la actividad de funerales podían realizar. Aparece el outsourcing y a través de la aparición de servicios especializados y obra especializada prácticamente blindaron el objeto social. ¿Ok? ¿Cuál es el fin? Pues el fin es de que los trabajadores tengan los beneficios de ley. Ese es el objetivo legal. ¿Ok? Que la empresa cumpla con sus obligaciones como patrón. ¿Ok? Por eso es importante checar el objeto social. Así bien, la planeación y el cumplimiento fiscal. Para poder realizar una defensa correcta, debemos de checar pues que haya cumplido de manera eficaz, correcta, oportuna y sobre todo
conforme a la normatividad que le aplica. La contabilidad electrónica, como les mencioné, la contabilidad electrónica es el corazón de una buena contabilidad y asesoría fiscal y legal. ¿Ok? En la contabilidad se refleja todo. Ahí, a través de las nuevas o de los nuevos instrumentos electrónicos que está implementando la autoridad legal, la autoridad fiscalizadora, está determinando nuevos programas para poder identificar cuáles son los datos esenciales que causan inquietud, controversia, que checan, que no cuadran con sus demás operaciones. Por eso es indispensable, es importante, porque es lo primerito que entregamos, es lo primerito que el SAT o las autoridades, es lo primerito que las autoridades fiscalizadoras revisan, la contabilidad electrónica. ¿Ok? Otro punto en la defensa que es indispensable es revisar los contratos. ¿A qué nos obligan o qué estamos pidiendo? ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Bajo qué condiciones? ¿Ok? El tiempo, la forma de pago, los requisitos legales que aplican para el contratista, para el dueño, para el subcontratista. ¿Ok? Y de esto se desprende pues todos los actos jurídicos, todos los actos jurídicos que se realizan para el cumplimiento del objeto de dicho contrato. Entonces, como pueden observar, es un todo que debemos de tener totalmente controlado y amarrado, ¿ok? Es muy importante para las empresas constructoras contar con una buena asesoría fiscal y legal. La defensa fiscal, de manera muy personal, es la asesoría jurídica para no utilizarla. Es como los seguros. Para eso va a contratar una asesoría en materia legal. ¿Para qué? Para que todas sus operaciones y actos jurídicos cumplan con los requisitos de ley y no tenga que verse en la necesidad de contratar los servicios para un litigio, ya sea en materia administrativa, fiscal, en fin. Esta firma está a su servicio. Cualquier duda que tengan, por favor, háganlo, se me trabó. Por favor, entérenos, ya mejor utilicé otro vocablo. Por favor, entérenos, estamos para servirles. Les repito, esta firma tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito fiscal y jurídico. En el ámbito jurídico manejamos los aspectos nuevamente fiscal, en materia mercantil, materia civil. Las áreas de especialización son derecho fiscal, derecho en seguridad social y derecho laboral. Estamos a su servicio. Si tienen dudas, muy personalmente se las voy a contestar. Aquí les dejo nuestros teléfonos para el contacto y los correos. Estamos para servirles. Por favor, no espere a que la autoridad revisora llegue. Vamos a checar qué está bien y lo que está mal vamos a corregirlo. Nos encontramos para servirle a ADCU Contadores Públicos y Abogados Corporativos. Su servidor Víctor Manuel García, es un placer volver a compartir con ustedes. Posteriormente vamos a sacar un pequeño video respecto al cálculo de los pagos provisionales en la industria de la construcción. ¿Ok? Me despido, que estén muy bien. Nos encontramos a su servicio.